Vamos a continuar en esta mañana y la verdad es que me gustaría que podamos hablar más sobre la persona de Cristo, pero yo sé que el tiempo nos gana. Así que damos por iniciado. Entonces, ahí está. ¿Cómo estás, hermano? ¿Mejor un poquito? Ya, chévere. Agüita caliente. Muy bien, vamos a hablar. Ayer habíamos terminado con esta declaración, ¿no? Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, ¿no? Posee inseparablemente unidas y sin confundirse esas dos naturalezas. La naturaleza divina, completamente divina, y la naturaleza humana, completamente humana. Y eso en una sola persona. Y esa condición dijimos que va a quedar para siempre. Entonces un día le veremos a nuestro Señor Jesucristo tal como lo vieron los apóstoles después de la resurrección, ¿no? Después de la resurrección, los apóstoles tocaron a Cristo, comieron con Él, ¿se acuerdan? Durante 40 días Él estuvo caminando con ellos. Pues a ese Cristo glorificado, a Él mismo vamos a verlo, un día cara a cara. Ahora, si hablamos de su naturaleza humana, tenemos que entender que Él estuvo expuesto a las tentaciones, ¿no? Él no ha sido una persona que no estaba exento, sino por el contrario, Él enfrentó las tentaciones, ¿no? Y justamente en Mateo capítulo 4, en el versículo número 1, se nos habla acerca de la tentación del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos observar en ese pasaje? Número 1, que la tentación vino a Cristo después de 40 días de ayuno. Él fue al desierto para ayunar. Pero ojo, esa situación no fue originada por Satanás. El texto nos menciona que fue iniciada por Dios. ¿Okay? Entonces Dios mismo permitió, su Padre permitió que su Hijo pudiera enfrentar la tentación. ¿Ok? Ahora, Satanás viene después de los 40 días y viene un momento cuando Jesús realmente tenía hambre, ¿no? El texto dice, y tuvo hambre. Allí es donde viene, ¿no? Frente a la debilidad, Satanás viene allí, el diablo, para probar. Ahora, ¿qué cosa probó? Hay 3 cosas básicamente que él probó. Número 1, probó su hambre. Número 2, probó su fe. Y número 3, también su lealtad al plan de Dios, ¿no? Es interesante que cuando él enfrenta estas tentaciones, el Señor Jesucristo podía haber reprendido a Satanás o no. Claro, podía haber dicho, fuera de acá Satanás, ¿no es cierto? Pero no lo hizo. Él enfrentó a Satanás directamente. Ahora, hermanos amados, eso me hace pensar mucho en nosotros. Nosotros, creo, muy difícilmente podríamos decir que Satanás nos ha tentado. ¿Sabes por qué? Porque nuestras tentaciones no creo que son necesariamente una obra de Satanás ahí tratando de hacernos caer a nosotros. Santiago nos dice a nosotros que más bien somos tentados de nuestra propia concupiscencia, ¿no? Más bien nosotros, en otras palabras, ni siquiera Satanás necesita tentarnos a nosotros. Nuestra naturaleza carnal está vendido al pecado. O sea, por naturaleza nosotros buscamos la tentación más bien. Pero Jesús no. Jesús tenía una naturaleza muy diferente. Su naturaleza de Cristo no está como la nuestra vendido al pecado. No. Su naturaleza es muy diferente. Así que Satanás mismo va a presentar la tentación para tratar de hacer caer. Sin embargo, gracias a Dios, Jesús es Dios perfecto y
en realidad su experiencia, su nacimiento, a nosotros nos provee la oportunidad de conocer a Dios más completamente y aún Él nos conoce a nosotros, Él sabe mejor cómo son nuestras tentaciones. ¿Por qué? Porque a Él no le tentó sus deseos de la carne. ¿A Él le tentó quién? El más grande enemigo, Satanás. ¿Cuál creen que será más fuerte? ¿La tentación que viene de Satanás o la tentación que viene de nuestra carne? ¿Qué piensan? ¿No? Interesante eso. Así que Él enfrentó las más fuertes y duras tentaciones. Ok, ahora, ¿cómo puede ser un hombre como nosotros y ser Dios a la vez? Y sinceramente aquí hay muchas preguntas que nosotros podríamos levantar. Por ejemplo, ¿es necesario ser pecador para ser humano? ¿Qué piensa? ¿Es necesario ser pecador para ser humano? Y la respuesta es no. Claro, Cristo fue humano o no, pero no fue necesario que sea pecador. ¿Ok? Entonces la respuesta es no. Ahora, otra pregunta. ¿Podría pecar Cristo? Esa es otra pregunta. ¿Podría pecar? Bueno, hay muchas oportunidades en que los teólogos se han puesto a discutir sobre este asunto, pero en un momento voy a explicar algo de esto. Ahora, la palabra tentar puede ser traducido como probar en Santiago 1:2 y Hebreos 11:17. Ahora, no fue atraído, ojo, eso es importante reconocerlo, ya lo mencioné hace un ratito, pero Jesús no fue atraído al pecado como nosotros. No. Él soportó toda la experiencia del pecado y todas las pruebas como nosotros, pero Él no fue atraído por su carne, porque su naturaleza era diferente, ¿no? Él es sin pecado, ¿no? En cambio nosotros por naturaleza somos pecadores. Mire, nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe a mentir. Nosotros ya sabemos mentir, sabemos robar, sabemos engañar, sabemos hacer todos los pecados. No necesitan que nadie nos enseñe a pecar. Entonces, la verdad, hermanos amados, Jesús no tenía esa naturaleza pecaminosa. Así que, sin embargo, Él soportó, ¿no? Ahora, el punto 6 dice, lo hizo sin pecar. ¿Por qué? Porque Él es hombre perfecto, Él es Dios perfecto. Es una gran prueba de que nuestro Salvador, de que es nuestro Salvador real. Ahora, aquí es donde quiero explicar un poquitito. Ahora, no pudiera pecar, ¿por qué? Porque Él es inmutable, Él no cambia, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Número 2, Él no pudiera pecar porque Él es omnipotente. 3, Él no pudiera pecar porque Él es omnisciente. No pudiera pecar porque es la autoridad, Él es la autoridad. Ahora, no simplemente venció la tentación, sino que Él, como Dios, hombre perfecto, Él ganó nuestra salvación. Así que en conclusión, Jesús, hermanos, no podía pecar porque es Dios. Pero Jesús podía no pecar porque dependía totalmente de Dios. Ahora aparece una trabalengua allí, pero esa es la declaración más cercana a la realidad de la tentación de Jesús. Él no podía pecar. ¿Por qué? Porque es 100% Dios. Pero Él podía no pecar. ¿Por qué? Porque dependía totalmente de Dios. Entonces, como hombre, Él dependía. ¿Nosotros podemos no pecar o no? Claro. Nosotros también podemos no pecar. Necesitamos ¿qué? Depender totalmente de Dios, ¿no?
Entonces es importante entender esa distinción. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la muerte de Jesucristo. ¿Ya? Sí, hermano. Muy buena pregunta. ¿En qué página? Ahora sí, ¿tienes el librito, por favor, que pueda yo revisarlo? A ver, hermano, présteme tu librito, ¿ya? Vamos a entrar, hemos hablado de su tentación, eso es página 122, hemos hablado de su vida sin pecado, vamos a hablar acerca de su ministerio terrenal. No voy a desarrollarlo todo, lamentablemente, pero una de las cosas que es parte de su ministerio es su muerte. Entonces, página número 129. Página número 129, vamos a tomar allí el punto. Ahora, la muerte de Jesucristo. Buenos días, hermano. Buen día, Waiki. Vamos a empezar notando lo siguiente. ¿Ok? Número 1. La Biblia nos muestra a nosotros que la muerte de Jesucristo no fue una situación accidental. ¿Ya? No fue accidental. No fue un accidente la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Pues bien, mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo número 2. Vamos al libro de Hechos en el capítulo número 2. Versículo número 22, en adelante dice lo siguiente. Pedro se para delante de toda la multitud y va a predicar, va a compartir el evangelio a toda la gente, y entonces allí encontramos a Pedro explicando lo que estaba ocurriendo. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23, ¿me ayudan leyendo todos juntos? 2, 3. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Ok, ¿qué está diciendo el versículo 23 acerca de la muerte del Señor Jesucristo? El verso número 23, ¿qué nos está mostrando? Que su muerte no fue un accidente, ¿no? Su muerte ya estaba determinado, ya estaba anticipado, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron los judíos, los romanos? Lo único que hicieron es cumplir lo que decía la Escritura, ¿ok? Ahora, la segunda cosa que podemos decir acerca de la muerte, hermano, es que su muerte fue voluntario. Voluntario. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podríamos pensar que que Jesucristo nunca quiso enfrentar la muerte cuando él oró de esta manera: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces algunos van a decir: mira, en realidad entonces Jesús no quería enfrentar la muerte. Por eso es que le pide a su Padre que pase de mí esta copa. Pero en realidad, hermanos amados, Jesús quiso morir. Él quiso entregar su vida por sí mismo. Y tengo todo un estudio desarrollado respecto a eso, pero su entrega fue voluntaria. A Jesús nadie le quitó la vida. Él mismo lo dijo en una oportunidad, ¿no? A mí nadie me la quita, yo tengo poder, ¿para qué? Para tomarla y para ponerla, ¿no? Entonces, él, hermanos amados, no fue obligatorio su muerte, sino fue voluntario, porque él quería nuestra salvación. Ahora, la tercera cosa que podemos notar es que la muerte de Jesucristo en realidad es nuestra sustitución. ¿Esto qué significa? Que Cristo tomó nuestro lugar.
¿ok? Hubo un intercambio. Hubo un intercambio. Hermano, tú y yo deberíamos haber estado crucificados. Tú y yo deberíamos pagar el precio de nuestros pecados. Pero eso de nada sirve. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera nuestra propia muerte puede pagar el precio de nuestros propios pecados. Y menos de los otros. Entonces, sinceramente es una bendición que Cristo haya querido morir en tu lugar, en mi lugar, y Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Pero también la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la muestra de justicia perfecta y del amor perfecto de Dios para con nosotros. Dice Romanos 5:8, lo decimos de memoria. Ustedes se acuerdan de ese versículo, ¿ok? Mas Dios muestra su amor para con, en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la muerte de Cristo es una manera de mostrarnos la justicia y el amor perfecto de nuestro Dios hacia nosotros. Entonces, pregunta, ¿Cristo realmente murió? Sí. Murió por nuestros pecados, murió en lugar de nosotros, murió cargando nuestros pecados. Hay un término que se usa, es un término teológico, cuyo concepto está en la Biblia, ¿ya? Está en el libro de Isaías. Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Puedes imaginarte aquí a Cristo en la cruz, mira, aquí a Cristo en la cruz, y coge todos tus pecados, Dios, Padre, y lo coloca sobre él, luego toma los tuyos, luego toma los de allá y le va tomando. Pregunta, ¿cuántos pecados ya está cargando Cristo en la cruz? ¿Te puedes imaginar? Los míos, tal vez los míos son más que los tuyos, ¿no? Otros hemos cometido pecados más horribles, otros menos horribles, pero igual, todo el peso del pecado está sobre las espaldas de Cristo. Y no solamente de nosotros que estamos aquí. Dice el apóstol Juan que Él no solo murió por nosotros, sino por toda la humanidad. Ahora, ¿te puedes imaginar cuánto peso cargó Cristo sobre sus espaldas? Es increíble. Es decir, nuestros pecados fueron imputados en las espaldas de Cristo. ¿No deberíamos amarle a Cristo más y más? ¿No deberíamos servirle mejor a Cristo? ¿Ser más fieles? Mira cuánto amor, cuánta bendición, cuánta gracia, cuánto amor de Cristo para con nosotros. Y Él no hizo ninguna mentira. Él nunca se burló de nadie. Él nunca dijo una sola palabra ofensiva. Él nunca miró mal a nadie. Él nunca hizo nada malo, pero cargó todos nuestros pecados. Por favor, busca en 1 Juan, capítulo número 2, el versículo número 1. Primera de Juan, capítulo número 2, el versículo número 1. Vamos a leer este versículo. Dice aquí el texto lo siguiente. ¿Listo lo tenemos? Ya, muy bien, excelente. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, verso 2, ayúdeme leyendo juntos. 2, 3. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, aquí hay un segundo término importante que se usa y es bíblico ese término. Se llama propiciación. Hace un momento hablamos de que Cristo fue nuestro sustituto, ¿no es cierto? Y luego te mencioné de otro término, se llama imputación, ¿no? Es el hecho de colocar los pecados tuyos sobre las espaldas de Cristo. Pero aquí hay otro término interesante. Dice, es la palabra propiciación. Y dice allí el versículo 2 que Él, es decir, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿qué significa la palabra propiciación? Ahora, para esto hay que recordar un poquitito lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento alguien cometía un pecado y quería tener el perdón de Dios, ¿sabe lo que tenía que hacer? Es traer un corderito sin defecto, sin mancha, completamente limpio, y ese corderito tenía que morir en lugar del pecador. Eso se llama sustitución, ¿ok? Luego, mira, luego el corderito estaba allí y el pecador ponía su mano sobre la cabeza del corderito. De tal manera, una forma de entenderlo era que el pecado que yo había cometido ahora era colocado sobre el corderito. Eso se llama imputación, ¿ok? Es lo que hizo Dios sobre Cristo. Pero ahora el corderito tenía que ser sacrificado. El corderito tenía que ser degollado. Entonces se ponía sobre el altar y se le cortaba el cuello. Y eso se le ofrecía como una ofrenda ante Dios y se esperaba que Dios acepte esa ofrenda. Y claro, Dios aceptaba la ofrenda siempre y cuando el cordero era completamente conforme a lo que Dios mismo lo había establecido. Aunque por ahí habían algunos tontitos, sacerdotes rebeldes, ¿sabe qué hicieron? Ofrecieron a la perniquebrada, ofrecieron a la oveja ciega, a la oveja que no les iban a pagar mucho dinero si lo vendieran, así que ya cualquier cosa ofrecían a Dios. ¿Te puedes imaginar Dios recibiendo lo peor? Por eso Dios le dijo a Malaquías: mire, estoy cansado, hastiado, ya no me traigan esas cosas, ¿ya? Porque lo único que ustedes hacen es cumplir un ritual, ¿no? Pero cuando estaba correctamente ese cordero, limpio, perfecto, sin defecto, todo bien en orden, Dios lo aceptaba con mucho agrado. Él se agradaba de ese sacrificio. Entonces la palabra propiciación tiene que ver con esto. Ahora sí lo defino. Tiene que ver con la ofrenda que satisface a Dios. Con la ofrenda que le agrada a Dios. La palabra propiciación simplemente podemos definirlo como la satisfacción o el hecho de que Dios se agrada de esa ofrenda porque es hermosa, es perfecta, es excelente esa ofrenda, como la de Caín, que fue un excelente sacrificio. Así que, ¿saben, hermanos? Nosotros, tú y yo, podemos hacer muchos sacrificios. Hay gente que hace sacrificios, ¿no? Por ejemplo, uno de estos sacrificios aquí en este lugar, en esta zona, es ir allá, no me acuerdo cómo se llama la montaña, pero al Señor de Coyoliti, ¿no? Mucha gente hace ese peregrinaje, ¿no? Camina ahí, yo no sé si hacen a otros ídolos también por este otro lado, pero hermanos amados, al final, todo el sacrificio que el hombre puede hacer no sirve de nada, no le agrada a Dios. El único sacrificio que satisfizo completamente la justicia de Dios, que agradó a Dios, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y ojo, dice que no solamente es la propiciación por nuestros pecados, sino, dice el texto, ¿por quiénes? Por los de todo el mundo. Entonces Cristo en verdad murió no solo pensando en nosotros, sino pensando en quiénes. El santo. Entonces pregunta, ¿todos los hombres pueden ser salvos? Claro que sí. Ahora, ¿todos los hombres serán salvos? No. ¿Por qué no? No porque el sacrificio de Cristo no es suficiente. No, es simplemente porque no creen, rechazan a Cristo. Rechazan la obra de Cristo.
y lastimosamente ellos van a sufrir la condenación eterna, ¿no? Por no creer, por no recibir a Cristo. Muy bien, ahora, la Biblia dice que Cristo murió, fue sepultado y luego resucitó. Y ahora vamos a hablar un poquito de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿Cristo realmente resucitó o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué pruebas habría? Mira, yo personalmente lo catalogo como las pruebas científicas irrefutables, ¿ya? Ahora, en realidad nadie dudaba de la muerte de Cristo. Nadie dudaba, porque todo el mundo sabía. Inclusive cuando Jesús estaba caminando con dos hombres ahí y los hombres le dijeron, oye, ¿qué? ¿Tú no sabes lo que ha pasado? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Y todo el mundo sabía que Jesús había muerto, ¿no? Había sido, gracias hermana, muy bien, había sido crucificado. También todos sabían que había sido, ¿qué? Sepultado, inclusive las autoridades, ¿no? Porque las autoridades no solamente se encargaron de ejecutar la muerte, sino también de dar el permiso para la sepultura. Pero la pregunta es ahora, ¿hay pruebas de que realmente Jesucristo resucitó? Ahora, ahí es donde quiero un poquito hablar. Tengo mucho más que hablar sobre este tema. La verdad es que me apasiona hablar sobre la resurrección de Cristo, pero vamos a ver algunas pruebas sencillas, ¿ya? La primera es esta. Mire, la tumba vacía, ¿no? La tumba vacía, estaba vacía, y esto ¿quiénes lo dijeron que estaba vacía? ¿Quiénes fueron los que dieron testimonio de que la tumba estaba vacía? Muy bien, las mujeres, los apóstoles, los soldados. Miren, entonces tenemos autoridades gentiles y también tenemos judíos que dieron testimonio. ¿Se puede refutar algo que se declara por testimonio de 2 o 3 testigos? A ver, hice una pregunta. Ahí está el repartidor de papa, ¿recuerda? Esa es su chamba. Muy bien. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ya? ¿Se puede refutar el testimonio de 2 o 3 testigos? Ok, entonces si son 2 testigos, 2 o 3, pero acá no tenemos 2 o 3 testigos, ¿tenemos cuántos? Tenemos las mujeres, tenemos los apóstoles, tenemos a Pedro, tenemos los soldados, ¿no? Tenemos más que 2 o 3 testigos. Así que no puede ser rebatido ese testimonio. ¿Okay? Entonces el testimonio de la tumba vacía es uno de los que justamente, de los argumentos que va a favor de la resurrección. Lo segundo es la forma de cómo encontraron los lienzos. ¿Cómo estaban los lienzos? No como tu cama de esta mañana. ¿Ya? No sé cómo has dejado caer tu cama. Espero que bonito. No, a veces los sigo como salen. Salen disparados ya en la cama todo desordenada, ¿sí o no? ¿No? La primera cosa que mi madre, mi padre me enseñó es, tiende tu cama, ¿no? Entonces, ya hoy día, por ejemplo, salí, bien tendidito ahí mi cama, ya tú puedes ir a ver, ahí está tendido. ¿Cómo estaba la cama de Jesús? Estaba arreglado. Los lienzos estaban dobladitos, bonitos. ¿O no? A ver, veamos ahí lo que dice Juan 28. Juan 28. ¿Qué dice? ¿Lo tienes, hermano? ¿Ya? Desde el 7 creo que puedes leerlo. ¿Ya? Léelo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ajá, muy bien. ¿Cómo estaban entonces toda la ropa de cama del Señor Jesucristo? Ajá.
Entonces los lienzos están en un lugar y el sudario está en otro lugar. Y dice ahí el texto literalmente que había estado sobre la cabeza de Jesús. No, perdón. Vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Ok? ¿Quién lo hizo eso? Las mujeres no hicieron eso. No. Pedro tampoco. Porque ¿quiénes fueron los primeros que entraron al sepulcro? ¿Fueron las mujeres? No, las mujeres ni se atrevieron. Vieron nomás y se fueron. ¿Quién fue el que vino y se metió de frente? Pedro. ¿Y qué fue lo que vio Pedro? Ahí dice, versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¿Quién era el otro? Juan. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. ¿Pero qué? No entró. Entonces, en realidad, ¿quién es el primero que vio? Fue Juan. Pero ¿quién es el primero que entró? Pedro. Entonces, noten que encontraron los lienzos enrollados. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Sí? Interesante esos detalles. Pero esos detalles nos muestran a nosotros que Jesucristo en realidad fue la persona que se encargó de arreglar su cama, ¿no? Hay algo bonito que aprender allí, ¿ya? Vamos a ir a ver tu cama, cómo está. Ok, muy bien. Pero otra de las pruebas son las apariciones. Ahora, aquí, hermanos amados, tenemos que recordar que todas las apariciones de Cristo siempre fueron con una intención, ¿ya? Muy buenos días, hermano. Adelante, hermanos. Muy bien. ¿Cuál fue la intención de las apariciones? Para esto tenemos que leer Hechos capítulo 1, ¿ya? Hechos capítulo número 1, por favor. Ahí estamos cerca. Voltea una página nada más. ¿Listo? Hechos capítulo 1. Dice en el versículo 1 lo siguiente. ¿Listo? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Lean conmigo el 3, juntos. 2, 3. A quienes también, haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Pregunta, ¿cuál era el propósito de las apariciones de Cristo una y otra vez? ¿Cuál era? Según el versículo. A ver. ¿Cuál era el propósito en sí? Ah, eso es diferente. No pregunté de qué cosa hablaban. Hablaban sobre el reino de Dios. Pero lo que estoy preguntando es, ¿cuál fue el propósito por la cual Jesús se aparecía a las personas una y otra vez? Y es que Él quería dar, ¿qué cosa? Pruebas indubitables. Ahora, yo no sé cómo se dice eso en quechua, pero estamos hablando de pruebas irrefutables. Es decir, nadie puede rebatirlas. Nadie puede indicar lo contrario. Nadie podría decir no, no ha resucitado. Las apariciones de Cristo tienen la intención de asegurar en la mente de los apóstoles, de las mujeres, de todas las personas que vieron a Cristo, que en verdad Jesús había resucitado. ¿Se acuerdan de un hombre que dudaba de la resurrección de Cristo? Tomás, ¿no? Tomás. Este hombre no creyó. ¿Él qué dijo? Ok. A veces nosotros le maltratamos a pobre Tomás. Pobrecito Tomás, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿acaso tú no habrías dicho lo mismo?
Yo creo que sí. O sea, ¿por qué? O sea, Tomás no está actuando de mala fe. Tomás quiere estar seguro de verdad que su maestro ha resucitado. Por eso dice, ¿ha resucitado? Y Tomás es un poquito más de esos tipos que quieren pruebas. Entonces Tomás, ¿qué dice? No. Si yo no meto mi dedo en sus manos, mi mano en su costado, yo no voy a creer tan fácilmente en realidad. Ahora, claro, debió creer a sus compañeros, ¿no es cierto? Porque no creo que Pedro y los demás les estén engañando. Sin embargo, Tomás es una persona que desea pruebas de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que justamente hace Jesús. Se aparece y le dice, mira Tomás, acá estoy, mete tu dedo. Y él se postra y dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, pregunta, ¿las pruebas de la resurrección de Cristo eran necesarias o no eran necesarias? Por eso durante 40 días, mira, Jesús se apareció a sus discípulos, a los apóstoles, presentando pruebas indubitables. ¿Cuáles son algunas de estas pruebas? Número 1, su mano. Número 2, ya, correcto, su cuerpo, ya podían tocarle. ¿Eres tú? ¿De verdad? Sí, ya, listo, ya. Primera prueba. Otras pruebas, dígame. Exacto, tráeme por favor una alpaquita, ¿no? Ya, vamos a comernos una alpaquita con su papita y su cafecito. No, chichita no, ¿ya? Ok, entonces viene la comida, ¿no es cierto? Le traen su pescadito, su cevichito, ya listo, y Jesús come. ¿Qué más? ¿Qué otra prueba más? Ahora, no sabemos si hizo milagros específicamente después. Ya, ok. Pero el hecho de hablar, el hecho de conversar, ¿no? Ustedes están seguros que estoy acá, ¿no es cierto o no? ¿Cómo saben que estoy seguro? Porque me ven, ¿no? Okay. Y otro es porque están escuchando mi voz y estamos hablando y yo les escucho. Esas son pruebas, ¿no es cierto? Pero es interesante. Vamos a 1 Corintios. ¿Cuántas veces se presentó Jesús con todas las pruebas? Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Todos lo tienen porque quiero que lo leamos todos, ¿ya? 1 Corintios 15, del 1 en adelante. Ustedes me van a ayudar en una parte, ¿listo? Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, ¿qué cosa es lo que había recibido y qué es lo que había enseñado? ¿Qué es lo que les había predicado? El evangelio. Ahí está. ¿Me ayudan leyendo esa parte? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora, mire qué interesante. Después de la palabra Escrituras, ¿qué signo de puntuación tienen ustedes allí? ¿Eso quiere decir que ya terminó la oración? No. Sigue la oración, pero va a cambiar el sentido y ahora no va a hablar de la muerte, no va a hablar de la resurrección, ahora va a hablar ¿de qué? De las apariciones. Hermanos amados, las apariciones eran parte del evangelio que Pablo había predicado.
Nosotros nos quedamos solamente en el versículo 4. Decimos, el Evangelio es Cristo murió, fue sepultado y ha resucitado. Pero Pablo entiende que el Evangelio va más allá. Y note lo que dice el versículo número 5. Y que apareció, a ver, cuenten por favor, ¿ya? Que apareció a Cefas. Después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después apareció a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuántas veces registra aquí las apariciones de Cristo? Mire qué interesante. ¿Cuántas veces se registra? Apareció. 6 veces. 6 veces. Primero le apareció ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? No lo conozco. Cefas es Pedro, ¿ya? Se le apareció a Pedro. Después dice, ¿se le apareció a quién? A los 12. Un momentito, los 12. Pero si uno ya se le murió. Pero no, a Matías no, porque Matías es elegido después de la ascensión. Entonces, mira, se les decía siempre así, los 12. Aun cuando Judas ya estaba muerto, porque él se murió, se suicidó, ¿no es cierto? Como Alan García, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? Que él se apareció a los 12, es decir, a los 11 que estaban vivos, ¿no? Después dice, apareció a más de 500. A ver, ¿alguna vez han estado reunidos 500 personas aquí en Huaraco? ¿500? Seguro, ¿no? En alguna fiesta patronal, ¿no? Imagínense allí 500 personas reunidos todos ahí en el cerro y de pronto se aparece Cristo. Y todos lo ven. Pregunta, ¿quién podría refutar y decir, no se apareció? ¿Quién? Y estamos hablando de 500 hermanos, que a la vez, el mismo momento, y después, y aún señala, dice, muchos aún viven y otros ya están muertos, ¿no? Después se apareció ¿a quién? A Jacobo. Y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, ¿son todas las apariciones? No. Hay un montón de apariciones que no se registran. En los evangelios, por ejemplo, a las apariciones a las mujeres, no se registran. Pero aquí están registradas las que Pablo y el Espíritu Santo quisieron registrarlos. Entonces, esta prueba de las apariciones de Cristo es una de las pruebas más irrefutables, hermanos. Y recuerda que las apariciones tenían la intención de dar una prueba irrefutable. Ok, también podemos decir la transformación de los discípulos, ¿no? Recuerden que Pedro, ahí detrás, ocultándose, ¿no? Negando a Cristo, pero después en Hechos 2, ¿qué vemos haciendo a Pedro? Parándose frente a toda la multitud, predicando un cambio radical, pues ahora él se da cuenta que lo que Jesucristo había dicho era verdad y que su maestro no era cualquier maestro, era Dios mismo que había muerto, sido sepultado y ha resucitado y él lo vio vivo y él ahora tiene su fe, ¿qué? Firme. Ahora él está convencido, totalmente convencido, ¿no? Esa transformación vemos en los discípulos, pero también, hermanos, a partir de aquella oportunidad en adelante, desde la resurrección de Cristo, ahora tenemos que la iglesia empieza a reunirse el primer día de la semana, ¿ok? No se dejen engañar con estos señores adventistas que no tienen que guardar el día sábado, que si no guardas el sábado no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Por favor, no te dejes, ¿no? En realidad, les pregunto, ¿qué día descansó Dios después de hacer los cielos y la tierra? ¿Qué día?
y es el séptimo día. Dice, 6 días, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Pregunta, ¿qué día era ese día? Exacto, no se sabe. No se sabe. ¿Acaso había calendario en los días de Adán? ¿Ya? Lo único que sabemos es esto. 6 días trabajó y el séptimo descansó. Y eso es lo que justamente a veces manipulan, ¿no? Para decir, no, es el sábado, el sábado, el sábado. No, hermanos amados, más bien la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana, justamente en conmemoración a la gran victoria de Cristo en la cruz, a la gran victoria de Cristo sobre la muerte en su resurrección. Y por último, la existencia de la iglesia es otra de las pruebas de la resurrección de Cristo. Bueno, entonces ahí tenemos algunas pruebas de lo que podríamos utilizar, mencionar para decir la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, está tomándole foto, perdón, ya, ok. Tómele foto, hermano, antes que le pase. Ok. Muy bien, vamos a ir concluyendo y hablando acerca de la suficiencia de Cristo. Acá no quiero demorar mucho, pero quiero mencionarles, hermanos, que la muerte y la resurrección de Cristo hacen todo lo necesario para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios, ¿no? No necesitamos ninguna otra cosa. La muerte de Cristo es suficiente porque la muerte lo que hizo fue pagar el precio de nuestros pecados. La resurrección de Cristo es suficiente porque la resurrección de Cristo nos da a nosotros la bendición de tener la vida eterna. De manera que entonces su muerte y su resurrección es más que suficiente para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. ¿Ok? La única manera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? No es todo, pero ese es lo más precioso. Pero tenemos en Cristo, ¿qué cosa? Por ejemplo, tenemos, aquí está la listita, sabiduría, justificación, santificación, redención. Tenemos gracia suficiente para cada situación y poder que nos capacita en cada momento. Tenemos toda bendición espiritual, la perfección, el ser completos en Cristo. Hermanos amados, tenemos tantas bendiciones. Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, lo siguiente, que Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. Hermano, la obra de Cristo es tan maravillosa que al hombre que pone su fe en Cristo, no solo le permite tener el perdón de pecados, sino la justificación, la santificación, el hecho de ser limpio. Hay tantas cosas. La verdad es que pasaríamos horas y horas hablando acerca de todas las bendiciones espirituales. Muchas bendiciones. Hermanos, piense por un momento, ¿cuáles eran las bendiciones espirituales que tú tenías estando en el mundo? ¿Qué bendiciones tenías? Ninguna. Por el contrario, estando en el mundo, nosotros estamos destinados ¿a qué? A la condenación eterna, ¿no es cierto? Al castigo eterno, al fuego eterno. Más bien nosotros estábamos perdidos, sin esperanza. Pero mira, gracias a Cristo, ahora por medio de la fe, nosotros disfrutamos de todas estas bendiciones, y estas no son todas, son un montón de bendiciones que tenemos en Cristo. Pregunta, teniendo tantísimas bendiciones en Cristo, ¿te parece correcto que yo esté queriendo volverme al mundo otra vez? ¿Pero has notado que algunos hacen eso? Yo les pregunto, ¿qué hay allá en el mundo que sea más valioso que lo que Cristo me ha entregado, me ha dado por su gracia? ¿No te parece que deberíamos ser fieles al Señor por el resto de nuestras vidas? Mire, a veces no entendemos cuán grandes bendiciones hemos recibido en Cristo, hermanos. Y eso solo por la fe en el Señor Jesucristo. No hemos hecho nada, ninguna otra cosa. Solamente por su gracia nos ha bendecido. Perdón de pecado, la vida eterna, una nueva criatura, etc. Tantísimo. ¿Cómo voy a querer volver otra vez allá? Es como
cuando el chancho quiere volver ¿a dónde? Imagínate. Ok, ¿qué está haciendo Cristo hoy día? ¿Qué está haciendo Cristo hoy en día? Vamos a hablar justamente de la obra actual de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera cosa que encontramos en el libro de Hebreos 7:25 es lo siguiente, que Él está, ahí dice, ¿qué dice? Él salva e intercede por los suyos, ¿no? Él aboga por los suyos, ¿no? Él es nuestro abogado, Él está ayudando a la iglesia a crecer, Él está cuidando a los creyentes, Él está brindando a las personas, a los creyentes, su misericordia, su gracia. Hermanos, Dios no está, o Cristo no está sentado en el trono ahí sin hacer nada, ¿no? Yo no hago nada, ya hice todo, ahora les toca a ustedes, ¿no? Cristo sigue activo, Cristo sigue haciendo su obra. Es más, en el futuro, hermanos amados, el Señor Jesucristo va a hacer muchas más cosas maravillosas. Por ejemplo, en el futuro Él va a regresar por su iglesia, ¿no? Él va a regresar para recibir a la iglesia y llevarla para vivir con Él para siempre. Él en el futuro va a regresar para juzgar a las naciones incrédulas, a las que no han aceptado a Cristo. Y también Él va a regresar para reinar sobre la tierra, sobre esta tierra por 1000 años. De esa manera va a cumplir todas las promesas que Él había dado o que Dios había dado a la nación de Israel. Ahora, por último, al final de todo, Él va a entregar toda la creación al su Padre. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, lo tienes allí. Por favor, lee conmigo ese pasaje. 1 Corintios capítulo 15, el versículo número 24. Voy a leer desde el 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué cosa? La muerte. Y dice, la muerte y el Hades serán lanzados ¿dónde? En el lago de fuego. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en... Note que al final, Cristo mismo va a reinar, sí, va a poner todas las cosas bajo sus pies, pero luego, ¿Cristo qué va a hacer? Va a entregar todo a su Padre, inclusive Él mismo. ¿Ok? Concluimos pues esta parte de la cristología recalcando otra vez esto. Y si hay algo que debemos recordar es esto. Jesucristo es Dios perfecto. Ayúdame leyendo. Jesucristo es Dios perfecto y humano perfecto, que conquistó el pecado y la muerte, proveyéndonos todo lo que necesitamos para esta vida y para la... ¿Necesitamos algo más de lo que Cristo ya nos ha dado? No, todo nos ha dado Cristo. Por eso qué bendición es haber puesto nuestra fe en Cristo. Yo le animo que usted sea fiel a Cristo. Y si has puesto tu fe en Cristo, pues disfruta esa vida cristiana. Gózate, alégrate. Gózate en el Señor, porque la salvación, hermanos amados, es una cosa maravillosa para el cristiano. Y más bien, creo que deberíamos de compartir esto para otros también, ¿no es cierto? Que otra gente también sepa y disfrute, nuestros familiares, amigos, vecinos, que ellos también sepan lo que Cristo ha hecho por nosotros.